Hola amigos, ¿cómo están? Tenemos el agrado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo proyecto, esta vez con un tema que nos convoca a todos de una manera u otra. Por eso que le hemos llamado a este programa La luz al final del túnel. Ya veremos más detalles de lo que vamos a hablar hoy día. Este es nuestro primer capítulo, el capítulo de introducción, y les contaremos un poco de qué se trata, qué es lo que vamos a hacer en los siguientes capítulos, de tal manera que ustedes tengan esa información directamente. Me acompaña Jimena Hola. Candia. Ella es psicóloga, terapeuta familiar de la Universidad de Chile, Así es, con una larga trayectoria en atención de salud primaria, ¿verdad? 18 años, ¿no? así es. 22 en realidad. ¿22? Ah, Sí. 22 años. Y vamos a hacer todos los capítulos, todos los programas con ella. Esperamos contar con tu experiencia, fundamentalmente, ¿verdad? Con todo lo que tú sabes, has podido ir recolectando a través de todos estos años. Claro, y porque, disculpa, además me tocó escribir unos documentos técnicos para el ministerio, entonces ahí Ajá. me tuve que sumergir en evidencia científica, bibliografía de todos lados, así que creo que tengo algo que aportar en el tema. Sí, seguramente. Nuestro programa se llama La luz al final del túnel porque vamos a tratar el tema del suicidio. Vamos a tratar de hacerlo a la mayor profundidad posible, con el mayor respeto y la mayor acuciosidad que podamos. Antes de partir, debo agradecer al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2019. Sin ellos no estaríamos acá presentes, así que muchas gracias por su apoyo. Como siempre, estamos muy contentos de hacer este proyecto, y lo que nos mueve es tratar de hacer un mejor aporte a toda la comunidad, fortaleciendo el desarrollo humano y los valores para tener una mejor convivencia social. Este es quizás el tema más importante de todos los que hemos hecho a lo largo de estos 12 años ya, de distintos proyectos, y también es quizás el tema que está más soterrado, el más difícil de hablar, de trabajar. En general a todos nos pone incómodo hablar del suicidio y de la muerte en general, pero del suicidio es aún peor que hablar de la muerte. Genera incomodidad en todo el mundo porque además está la creencia de que si uno habla del suicidio, lo que hace es que promueve el suicidio, y no es para nada así. Bueno, eso es lo que vamos a hacer a lo largo de los capítulos. En algunos de ellos vamos a hablar de los mitos y las realidades, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, que hoy día ya vamos a abordar un poco eso. Vamos a hablar de las estadísticas y de por qué razón a nosotros nos pareció que este era un buen tema, fundamentalmente porque en el último tiempo ha estado sobre la mesa, sobre el tapete público, a propósito, por ejemplo, del suicidio de una chica del colegio de Nido de Águila, Katy Winter. La verdad que sorprendió a todo el mundo porque se veía una chica que estaba muy feliz, con una familia muy bien armada. Claro, eso fue como en 2018. El año pasado, ¿cierto? Sí. Fue noticia porque estaba todo bien con ella. Ella tenía seguidores en YouTube, era cantante, si no me equivoco, compositora. O sea, aparentemente una vida muy feliz, muy completa. Muy joven, claro, ¿cierto? Y decidió ahorcarse ahí en un Starbucks de Providencia. Pero además a todos nos toca estar, que andamos en el metro y nos dicen la línea tanto ya no funciona porque, y todos sabemos que se refiere a un suicidio o lo que pasa en el Costanera Center. Hablamos el otro día de eso, que ellos ya tienen un plan de contingencia, ¿no? Claro. Es tan regular, tan común que ellos ya desarrollaron un protocolo de acción que lamentablemente siempre es posterior, porque obvio, ellos no son tampoco los llamados a prevenir el suicidio. Para eso estamos, por ejemplo, nosotros aquí hoy día, de tratar de ir previniendo ese tipo de situaciones. Nosotros queremos entregarle a ustedes información que les sea útil y que sea eficaz para la prevención y para el enfrentamiento, porque vamos a ver que hay gente que intenta sin lograrlo y luego hay que saber qué hacer con eso. Exacto. Vamos a ver cómo impacta a la familia, cuáles son las recomendaciones principales, ¿verdad? Cuáles son los desafíos, las dificultades más importantes. Sí, es algo que puede estar viviendo uno o alguien cercano a uno, en el trabajo, en la casa, en la pareja, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto?, que haya alguien con un ánimo muy bajo, que uno lo nota raro, entonces es una idea que es necesario abordar. Claro, y también habíamos conversado, ¿no?, que antes de partir, que algunos intentos o conductas suicidas pasan, entre comillas, como viola porque se asocian a otra cosa, como por ejemplo deportes extremos. Claro, especialmente en adolescentes, lo que se observa, ¿cierto?, es que ellos disfrazan esta idea de suicidio o de intento de suicidio con una conducta de alto riesgo. Por ejemplo, subirse a paredes súper altas y saltar, andar en moto a una velocidad extrema, hacer piruetas de distinto tipo que suenan como solamente coraje, ¿cierto?, como de ser atrevido, pero en realidad
a veces uno encuentra detrás, porque tampoco vamos a estigmatizar a todos los que practican deporte extremo, ¿cierto? En algunos casos se produce que detrás hay una idea de autoeliminación. Entonces hay que ver la accidentabilidad de los chicos. Por ejemplo, no sé, alguien que se tira en skate del segundo piso de su casa, uno dice, pero ¿cómo se le ocurre? Bueno, por algo se le ocurrió, hay que empezar a escarbar un poquito ahí. Bueno, de hecho, una de las principales, la principal causa de muerte en jóvenes son los accidentes automovilísticos asociados al alcohol. Entonces, alcohol, velocidad, a veces con, como dices tú, alguna ideación suicida. Partamos con algunas definiciones, ¿te parece? Claro. Sí. Para aprender a distinguir de qué estamos hablando. Claro, acá tenemos una definición del Ministerio de Salud y que está basada en una definición de la Organización Mundial de la Salud. Dice, las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado. Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva, pues todas estas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender. Un profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni se visualizan alternativas de salida o solución. Sí, por ejemplo, aquí también es importante distinguir que aun cuando el plan a posteriori uno sabe que estuvo mal hecho, por ejemplo, un niño de 10 años que dice que tomándose una cucharada de cloro a lo mejor podría morirse, y a lo mejor después sabemos que afortunadamente no, ¿ya? Dependiendo también de las condiciones, porque podría ser, pero en el fondo lo que importa ahí es qué hay detrás, o sea, por qué se quiere matar, qué está pasando. Entonces, más allá del plan, si el plan está bien ejecutado o no, porque mucha gente confunde que si el plan está mal diseñado, por ejemplo, es porque en realidad lo que se quiere es llamar la atención, marcar como una situación crítica, pero no necesariamente autoeliminarse. Pero no es por ahí el análisis, no va por la vía de que lo consiguió o no lo consiguió, ¿cierto? Afortunadamente no lo consiguió con un plan que está mal hecho, pero es que esté pensándolo como, ahí dice, ¿cierto? Ese concepto, ideación suicida, ya es muy preocupante. Ahora, la Organización Mundial de la Salud nos advierte que no siempre la intención de alguien es matarse, sino que bien viene o deriva del sentimiento de no poder seguir estando vivo. Es decir, que el sufrimiento es tan grande que la solución inmediata es la muerte. No necesariamente hay un deseo de morir, de matarse. Es que a veces escuchamos como algunos reemplazos de ese concepto, porque aun cuando, a lo mejor al oído un poco más experto, cuando alguien dice quisiera estar como en coma por harto tiempo, como desaparecer, no saber nada, ¿cierto? Al oído experto eso suena chuta, esta persona quiere no estar, ¿cierto? No estar también implica morirse, por ejemplo, ¿ya? Irse, pero tampoco es irse a algún lado, sino que no quiere estar en ninguna parte. Porque si irse uno podría viajar, ¿ya? O podría hacer algo así como hacer un cambio grande. Claro. Pero cuando una persona está hablando de no estar, de desaparecer, que quiero estar en coma, ojalá dormir por meses y no despertar, claro. ¿Cierto? Ojalá que pasara algo así como raro, ¿cierto? Y me cayera, no sé, un meteorito encima, y entonces no sería mi culpa el morirme, pero el resultado es el mismo, ¿cierto? Morirse, en el fondo claro. Está el deseo de no estar. Y eso es lo que hay que considerar cuando alguien plantea ese tipo de ideas, que lo tiran así como en una conversación aparentemente sin importancia. Sí. A propósito, la Organización Mundial de la Salud divide en tres, por así decirlo, claro. Este fenómeno, que va a lo que acabas de decir tú, de la ideación suicida, al intento de suicidio hasta el suicidio consumado. La ideación suicida abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte, sobre morir, me gustaría desaparecer, que es lo que estábamos hablando recién. Claro. Deseos de morir, ojalá estuviera muerto, pensamientos de hacerse daño, a veces tengo deseo de cortarme con un cuchillo, hasta un plan específico para suicidarse, me voy a tirar desde mi balcón. El intento de suicidio implica una serie de conductas vastas con los que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. Y el suicidio consumado, ¿verdad?, término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad de la premeditación. A veces las personas están mucho tiempo pensando sin intentarlo, ¿no? Sin embargo, como decías tú recién, eso es tanto o más preocupante que haberlo intentado. Es el único periodo donde uno podría hacer algo, ¿cierto? Cuando alguien está meditándolo, está dando algunas señales de pedido de ayuda,
y que el ambiente tiene que estar alerta a esas señales. Y también en ese documento, por ejemplo, aparecen algunas señales que la gente da que de repente pasan inadvertidas, como que alguien que pierde el interés por todo, pero también por sus propias cosas, que empieza a regalar sus cosas, que empieza a mandar cartas muy lindas, muy sentidas, de amor a todo el mundo, y como que si se estuviera despidiendo. Y otras señales como de despreocupación, de desconexión con todo lo que antes lo aferraba a la vida. Entonces que empieza a retraerse, a ocultarse. Hasta alguien que era muy sociable y de repente se sale de todos los grupos de WhatsApp, ya no quiere nada, no contesta nada, y uno dice, bueno, algo le está pasando a esa persona. Aun cuando suena extraño que la ayuda ahí es acercarse cuando esa persona quiere alejarse. Pero es que precisamente eso, es un puente que hay que tender para lograr saber qué es lo que le pasa. Y ahí siempre lo que hemos dicho en otras ocasiones, que hemos hablado de otros temas, es que más vale pecar de exagerado que de negligente, como de no inflar. Ya más vale que yo pregunte por exceso y diga, ¿te pasa algo? ¿Quieres que conversemos? Bueno, a propósito de cuando hagamos el programa de los mitos y verdades, una de las principales sugerencias que uno puede encontrar en todos los textos que son acerca del tema, es que uno hable del tema, ¿no? Que la persona encuentre a alguien con quien pueda dialogar, abrirse y decir lo que le está ocurriendo, versus esta idea, ¿verdad?, que no es cierta, de que si se habla es como que le profundizas la idea, es todo lo contrario. Bueno, disculpa, sí. En el tema de salud mental en general hay una actitud social a no aceptar hablar de problemas de salud mental. Es como que mejor no decir que estoy deprimida, ni hablar de que a lo mejor no quiero vivir más, ¿ya? Porque eso genera un estigma en la persona que lo está viviendo. O sea, como que pasa a ser el opuesto de lo que le estamos pidiendo a la gente, que esté todo el día positiva, siempre ganadora, siempre bien, súper feliz, siempre haciendo cosas interesantes, que proponiendo cosas, siendo creativa. Es decir, le pedimos a las personas una sonrisa, ¿cierto? Claro. Cuando por dentro puede ser que no esté así, no todo el tiempo así, por lo menos. Entonces, cuando alguien está con problemas, le cuesta contar que está con problemas. Y a los demás nos cuesta preguntarle a alguien si tiene problemas, porque también implica, chuta, voy a tener que meterme en esa conversación, que no voy a preguntar, ¿te pasa algo?, para después hacerme la loca y empezar a hablar de otra cosa. O sea, tengo que invertir tiempo en el vínculo, en lo que me importa de esa persona. Bueno, y a propósito de lo que tú estás diciendo, vamos a irlo viendo a través de los distintos capítulos, pero es una primera idea a propósito de lo que hemos hecho hasta ahora preparando este programa, que una de las razones importantes de una edición de suicidio o alguien que está pensando en eso tiene que ver con la soledad también. ¿No? De que no encuentra un espacio, no tiene vínculos suficientemente profundos como, por ejemplo, para plantear una situación parecida o alguna problemática o algo que lo esté agobiando. Sí, y de ahí, cierto, que aclarar al tiro que soledad no es esa persona que vive sola en su casa, en un departamento y no tiene contacto con nadie. O sea, la soledad es un estado interno, no tiene que ver con que tenga o no tenga pareja, familia, amigos, que sea muy exitosa socialmente, no tiene que ver con eso, ¿cierto? Es un estado interno de desconexión, de que aunque hable con mucha gente todo el día, siento que con nadie en el fondo me comunico, que no tengo un vínculo, un puente que me una con nadie. ¿Ya? Entonces, esa sensación cuesta también definirla desde uno y también desde el otro. Es decir, que cómo es posible que esa persona no se dé cuenta que lo quiero, que la quiero. Pero es posible, pasa mucho, que estamos en esa imagen de lo que es la conexión, cuando en realidad, ¿cierto?, corresponde más bien a un estado interno que no es fotografiable, ¿cierto?, que no es mostrable. Que no es tan evidente, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Eso nos va a dar oportunidad también de hablar acerca, por ejemplo, de algunas razones que pueden estar en nuestro estilo de vida, a propósito de cómo nos entendemos. Cómo nos cuidamos, cómo somos como sociedad, a propósito de que somos una sociedad occidental, ¿verdad?, de libre mercado, consumista, que sea materialista, y ver si también a propósito ahí está ocurriendo algo que favorece, ¿verdad?, este fenómeno. Me gustaría que, antes de continuar,
de darles algunas estadísticas que tienen que ver justamente con la preocupación que nosotros tenemos y mucha gente tiene sobre el tema. La conducta suicida y las muertes debidas a ella constituyen una creciente preocupación mundial porque cerca de 800.000 personas mueren anualmente por esta causa. Por cada muerte por lesión autoinfligida se estima que hay 20 intentos de suicidio y unas 50 personas con ideación suicida. Así que podemos ir multiplicando, ¿verdad? A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. La tasa promedio mundial de suicidio es de 11,4 por 100.000 habitantes, siendo el doble en hombres que en mujeres. En Chile, la tasa promedio es de 10,2 y la proporción de hombres en relación a mujeres es de 5 a 1. Las tasas de población adolescente, al igual que la población general, presentaron un incremento progresivo entre los años 2000 y 2008, para luego bajar gradualmente a una cifra similar a las del 2000. Las tasas de infancia se han mantenido relativamente bajas y estables. Tenemos algunas cifras, después las vamos a revisar en este capítulo, de Chile con un estudio que hay del MinSal también. Y lo cierto es que en general han ido aumentando. Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay cerca de un aumento del 70%. Sí, y en los adultos mayores también. En los adultos mayores también. Ahí después lo vamos a ver afortunadamente se ha ido estabilizando en el grupo adolescente y yo creo que gracias también a los programas que ha implementado el Ministerio de Educación en distintos periodos y gracias a que ha habido una alerta social en relación al tema, porque precisamente salieron las noticias, varios suicidios adolescentes, incluso porque en un momento se habló del contagio del suicidio adolescente, que tiene que ver más con la relación entre pares que con lo que se habla en los medios de comunicación. Bueno, de hecho, estas cifras, esto lo que estábamos leyendo, es un documento del MinSal que se entrega a los colegios, porque lo que ellos están queriendo hacer es una prevención a nivel escolar, por el aumento que ha habido. Pero en general ha aumentado. De hecho, las cifras, corrígeme si no me equivoco, el mayor porcentaje está entre los 25 y los 40 años, ¿no? Así es. Siendo mayores los hombres, tal como lo dijiste tú, que los hombres hacen menos intentos y cuando lo intentan en general tienen éxito. Entonces, las mujeres hacen más intentos que los hombres, pero tienen menos éxito en el intento de suicidio. Bueno, la razón fundamental es que los hombres tienden a usar maneras más violentas. Exacto. Por ejemplo, el dispararse, ahorcarse. Como de intervención física. Las mujeres físicas más intoxicación. Por ejemplo, cierto uso de pastillas y por eso. Mientras busco la estadística, una primera como regla básica, no sé cómo decirlo, como buena práctica, según tu propia experiencia, ¿cuál sería para la prevención? Bueno, creo que el acercamiento es lo básico, el acercamiento de unos con otros. El poder hablar y abrir el tema de la salud mental en general. No solo, ¿cierto?, de la depresión, sino que en general la ansiedad, el insomnio inclusive, las diferentes preocupaciones que alguien puede tener que a la larga, dependiendo de cada persona, de su estructura, de los mecanismos que tiene para defenderse, lo llevan o no a sentirse más vulnerable frente a la ideación de suicidarse, por ejemplo. Entonces, primero, hablar y acercarse, el vínculo. Lo otro, ¿cierto?, es no temer tanto al estigma, que es un fenómeno fuerte, pero que requiere cierta fortaleza interna y también desde la familia. A veces la familia no le gusta develar que hay alguien con problemas porque la sociedad lo que hace, ¿cierto?, los grupos cercanos de inmediato es juzgar a la madre, al padre, que no cuidaron bien a este niño, que son así, muy exigentes, que son abandonadores, en fin. Es decir, los demás tendemos a de inmediato poner nuestros prejuicios en los cercanos de alguien que sufre un trastorno de salud mental o, por ejemplo, ya ha intentado suicidarse o piensa en suicidarse. Mayor aún cuando ya se suicidó, o sea, la familia entera queda también con un estigma, además de la pena, de la rabia y todo, ¿cierto? Queda con el estigma social de que qué pasó ahí, por qué no hicieron algo. Como si alguien en realidad hubiera tenido algo que hacer así como práctico y evitarlo. Claro, bueno, nosotros pretendemos dar algunos, entre comillas, tips que le permitan a la gente justamente hacer un enfrentamiento, una prevención, pero ese estigma social también significa aislamiento. Exacto, ¿cierto? Cuando algo está marcado como inapropiado, así como por poner una palabra muy neutra, como inapropiado, ¿cierto? ¡Ay, se droga! ¿Cierto? ¡Ay, se disfraza! ¡Ay, no sé, cualquier cosa! ¿Ya? Lo que hacemos los demás es alejarnos, porque
o este, mira, tiene pinta de que es delincuente. Entonces, lo que hago a protegerme yo es alejarme. Cuando alguien está con un problema de salud mental, también está esa sensación del contagio. Chuta, si converso mucho con un deprimido, yo también me voy a deprimir, me voy a tirar para abajo, ¿ya? Y esa persona no responde además a esos mensajes de, oye, sé positivo, empezó la primavera, vamos, ¿cierto? Y las flores, y los volantines, y la cuestión. Entonces, como que la tendencia natural pareciera ser ahora es alejarnos, aunque nuestra tendencia natural, como lo hemos hablado en otras circunstancias, ¿cierto? Como mamífero, es que si yo veo que mi compañero o compañera te está sintiendo mal, lo lógico es que yo quiera cuidar, que le pregunte de verdad, como lo hacen los niños, ¿cierto? Que alguien ve, un niño ve que otro está llorando y se acerca naturalmente, o le convida de lo que está comiendo, y después vamos aprendiendo esas otras conductas, oye, no, ¿cierto? Como que cuídate tú y deja al otro solo. Entonces el estigma produce eso, distancia, alejamiento, prejuicio, juicio, ¿ya? Y eso, en vez de ayudar, lo único que hace es entorpecer la recuperación de alguien que está pasando por un problema serio de salud mental, o que ha intentado suicidarse, por ejemplo. Sí, vamos a hablar de las cifras en Chile, ¿te parece? Considerando el promedio de suicidios mensual a nivel nacional, apreciamos que en el año 2000 había un promedio de 100 fallecidos al mes y que para el año 2010 aumenta un promedio de 162 por mes. Si para el año 2000 fallecían 3,3 individuos por lesiones autoinfligidas intencionalmente al día, para el año 2010 el promedio sube a 5,5, prácticamente el doble. Si para el año 2000 habían fallecido cada 7 horas, para el 2010 hay un fallecido por método suicida cada 4,4 horas en nuestro país. Un elemento de análisis del estudio que ellos hicieron permite observar que la variable de género es importante. Los hombres tuvieron un crecimiento de 55% y las mujeres casi duplican su cantidad de suicidios al término del periodo, un 92,5%. Si para el año 2000 fallecieron 186 mujeres, 10 años después, para el 2010, eran 358 mujeres suicidas. ¿Habrá alguna explicación? Impactante. Para, es que para justo este estaba momento? pensando en eso, que como el orden de las explicaciones que podríamos tener, porque desde el punto de vista macro, ¿cierto? Uno podría pensar en varias explicaciones de cómo hemos ido cambiando como país, ¿cierto? Desde un país en que éramos apocaditos, también más comunitarios, más comunicativos, nos pusimos al otro lado, como prepotentes, agresivos, que yo creo que lo notamos todos cuando andamos en la calle, en el metro, en cualquier parte, de cómo alguien te choca y no te pide disculpas, por ejemplo. Cosas que antes ocurría que si alguien a uno se tropezaba con alguien, por lo menos decía, oye, disculpe, perdón, le pasó algo. Ahora es como nada, ¿cierto? Cada uno andando en su propio túnel, tratando de no verse afectado por los de los demás. Entonces, uno podría decir, el país cambió, o el mundo cambió, quién sabe, ¿ya? Hay situaciones económicas también. Nosotros como país tenemos el nivel de endeudamiento más alto de Latinoamérica y también de los países OCDE, que para variar estamos con un mal récord. Y también, por ejemplo, los apremios económicos hacen que la gente se sienta sin salida, que es la sensación que tiene un suicida, que ya no hay ninguna puerta por donde escapar. Entonces también están esas explicaciones que son como sociales, ¿cierto? A lo mejor macroeconómicas, del modelo de vida. Interrumpirte un poquito apuntando a lo que vamos a hacer en los siguientes capítulos, porque hay una pregunta ahí, ¿no? que tiene que ver con el estilo de vida, con cómo nos conformamos con sociedad, a propósito del endeudamiento, de buscar satisfacciones por el lado del materialismo, de comprar cosas, ¿no? Porque la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros nos endeudamos por compras, más que por razones como de necesidades básicas, ¿no? Por alimentos, gas. O sea, también hay de esas, pero pasando un piso, ya después el sobreendeudamiento tiene que ver con cosas más superfluas. ¿Cierto? Las tarjetas, las casas comerciales, la tarjeta de crédito. Chile pasa un fenómeno a mí me llama mucho la atención, no sé si pasará en otros países, que es la bancarización del mercado, por así decirlo, o de la sociedad, al punto de que las farmacias, por ejemplo, otorguen tarjetas de crédito. Exacto. Ya no crédito, sino una tarjeta Master, por ejemplo, una Visa. Que te ofrecen claro. En una farmacia, que es una cosa que uno podría esperar, cualquier cosa menos eso. Es como si el día de mañana tú fueras, no sé, a una clínica, a la cafetería, no sé cómo ser, ¿verdad? Y te ofrecieran algo así. Sí. Preguntándonos, a propósito, la pregunta que yo me hago, la reflexión que hago es que de pronto
también una razón importante que puede dar a la base, lo que iremos viendo a través de que vayamos haciendo los programas, es sobre qué estamos apoyados nosotros internamente. ¿Cuál es nuestro soporte interno, por así decirlo? Claro, y ahí es donde vamos a explicaciones que son más acotadas y que a lo mejor sobre las que tenemos un poco más de control, porque a lo mejor tú, yo, las personas que están viendo este programa, no tienen ningún control sobre cómo se maneja el consumismo, la deuda bancaria, cómo son las reglas financieras de nuestro mercado. Pero a lo mejor sí podemos tener algún control sobre qué es lo que nos importa, ¿cierto?, en relación a los grupos a los que pertenecemos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestro trabajo. Sobre qué nos paramos, como tú dices, para sentir que tiene sentido lo que estoy haciendo, lo que me hace que me pueda levantar tranquila, sin pensar en profundidades de la vida, ¿cierto?, todos los días. Entonces ahí, ¿cierto?, entramos en un dominio que es un poco más humano, que es un poco más asible por todos nosotros, y que tiene que ver con que podamos conversar unos con otros. Por supuesto que sobre qué te paras tú, sobre qué me paro yo, es muy diferente, y a cada uno nos van a importar cosas distintas. Pero pueden haber cosas más sólidas, por así decirlo, en que pararse. No, estaba pensando en, no sé, una modelo que ha vivido toda su vida en torno a la belleza y la juventud, claro, y que de pronto, no sé, pues le sale una arruga solamente, ¿no? Y entonces se le cae el mundo, porque ella estaba parada sobre la belleza, claro, y la juventud. Si su puesta en pie tiene que ver solo con eso, está en riesgo. Si va diversificando sus formas de conectarse, sus formas de vivir, de qué cosas le importan, ¿cierto?, esa modelo va a estar tan protegida como cualquier otro. Claro, por eso te digo, depende de lo que estemos parados. Si alguien está parado, no sé, pues sobre una única cosa que puede perder. Claro, por ejemplo, no sé, sobre la riqueza y queda pobre, entonces... Claro, o sobre los hijos y después los hijos se van, o sobre la pareja y la pareja se separa, claro, o sobre el trabajo y resulta que jubilo o me despiden. Entonces, tengo que buscar distintos ámbitos de satisfacción personal, pero de repente se van acabando, pues hay cosas de desastre, hay situaciones, enfermedades, qué sé yo, que me ponen en una situación de vulnerabilidad que no busqué, y donde pareciera ser que el único refugio que hemos encontrado hasta ahora es el contacto con otro. No les dije, debería haberle dicho que, como estamos en streaming, ustedes nos pueden hacer alguna pregunta a través de Facebook, de la página que están viendo, y nosotros encantados de responder. Y debemos saludar a Elsa y Joaquín, que nos están viendo. Gracias por vernos. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Es importante tener también ese feedback. Antes de seguir, voy a seguir con lo que estábamos conversando. Voy a entregar otros datos, porque cuando uno baja a las cifras, ¿verdad?, a datos concretos, como que en realidad uno le toma más peso, ¿no? Según lo que estábamos hablando recién de las estadísticas de la gente que muere al año o por día, si lo bajamos a horas, ¿verdad?, tenemos una variación importante del 2000 al 2010. Por ejemplo, si para el 2000 fallecía por suicidio un hombre cada 8 horas y 36 minutos, para el 2010 aumenta la frecuencia a 5 horas. Para el caso de los fallecidos de sexo femenino, se aprecia que si para el 2000 la ocurrencia falleció con lesiones autoinfligidas de cada 47 horas, para el 2010 aumenta su frecuencia a 24 horas, es decir, una persona por día, una mujer por día, y antiguamente era una mujer por... Sí, pero cuando uno piensa en las estadísticas mundiales, es cada 40 segundos se está suicidando alguien en el mundo. Entonces, así de dramático es este tema. Y así de escondido está también, porque a pesar de que estamos entregando esta estadística, y es algo que se nos devuelve como súper importante y súper presente, ¿verdad? Sin embargo, no es algo que uno pueda encontrar, no sé, en los medios de comunicación, por ejemplo, o de manera fácil, o algo que se hable o se trate. Yo creo que es importante también decir un poco nuestra experiencia, que tratamos de contactar varias instituciones que trabajan con este tema, que son teléfonos de llamada o incluso alguna asistencia online por chat, qué sé yo, y ninguno nos infló mucho para colaborarnos con este programa, lo que también habla de que nos falta una red potente de ayuda para las personas que están sufriendo este problema, sí, que quieren hablar con alguien. Un tirón de orejas para eso, ¿no? Sí nos respondió la Fundación para la Esperanza, que no podemos agendar con ellos porque todavía no están ¿constituidos? Están constituidos, pero todavía no han hecho el lanzamiento, por así decirlo, oficial del sitio, del lugar y todo. Y eso va a ser después.
Pero el resto, la verdad es que tuvimos escasa o nula respuesta, cosa que nos llama harto la atención, primera vez que nos pasa en todo caso. Esperamos contar con un testimonio de todas formas para poder entregarle algo más que excepto el streaming que estamos haciendo ahora. Pero sí, llama la atención, de todas maneras, ¿no? Y Sí. quizás forma parte del problema. Sí. Exactamente. Mira, en otros países lo que uno ve, ¿cierto?, es que hay unos enormes, pero enormes carteles y propaganda en distintos lados, no sé, por el metro, es que si tienes problemas, llama a tal parte, tienes que acudir acá. Tú entras a un edificio y hay en el ascensor hay una pancarta donde te dice, comunícate con tal, si estás pensando tales cosas. Entonces uno debiera pensar, ¿cierto?, que esos países preocupados por la salud mental ya han pasado por esto que estamos haciendo nosotros y que nosotros debiéramos recoger esa experiencia y decir, ya, pues pongámonos las pilas, trabajemos sobre esto, la gente está sufriendo, la gente lo está pasando mal, algo hay que hacer, necesitan ayuda profesional. No basta aquí solo con un buen consejo, y eso es importante que lo digamos también. Nosotros ambos somos psicólogos con experiencia en el tema, sabemos que no es llegar y ponerse a conversar con una persona que está pensando en suicidarse y creer que con esa conversación se va a mejorar. Se necesita un abordaje multidisciplinario, científico, ¿cierto?, con estrategias basadas en evidencia que permitan la mayor probabilidad de éxito de tratamiento. Aun cuando, como en cualquier tratamiento de todo tipo, ¿cierto?, jamás va a existir una certeza 100% a alguien que entra a una psicoterapia y a una farmacoterapia le va a ir bien, ¿cierto? Pero al menos se aumenta la probabilidad de éxito si yo recurro a un profesional y me hago ayudar, si pido ayuda. Solo no me voy a mejorar, y eso es importante que quede también, y que creo yo que en esta seguida de programas lo que vamos a hacer es enfatizar eso. Solo no me voy a recuperar, tengo que pedir ayuda, ¿ya? Y la ayuda tiene que venir y esa también. ayuda existe, más Sí. allá de la respuesta en las casas o no de la respuesta que tuvimos nosotros, esa ayuda existe. Alguien que sí se está preocupando y que sí responde al Ministerio de Salud, ellos tienen un programa nacional de prevención del suicidio. Sí. Y Hay para muchos eso, documentos también ahí que se pueden acceder gratis, uno los baja en PDF y están disponibles para todo el mundo. desde el teléfono, ¿verdad? Sí. Donde ustedes quieran. Y ellos tienen un teléfono que pueden llamar gratuitamente para consultar o ser asesorados en este tema. Y el teléfono es el 600-360-7777. 600-360-7777. Ahí les van a responder justamente profesionales que van Exacto. a poder orientarlos en relación a este tema. Y hasta ahora lo que hemos podido recoger, ¿verdad?, es que aquí en la manera, el paso número 1 es hablar. Hablar del tema, porque una cosa nosotros le pusimos al programa La Luz al Final del Túnel, porque algo que se repite en todos los estudios respecto al tema, es que las personas se sienten sin salida. ¿No? Que todo se cerró, se oscureció, entonces no hay ninguna salida. No hay ninguna opción más que morir. Claro, y estas sí son salidas, digamos, ¿no? Es decir, llamar por teléfono a alguien, conversar con un amigo, abrirse dentro de la familia, etcétera, son caminos de salida. De tal manera que, por favor, consulten este teléfono, el 600-360-7777, porque es una línea que está ahí instalada y que va a responder. Están preparados para eso. Entonces, es un súper potente recurso que tenemos a la mano de cualquiera. Y si aún así no quiero llamar por teléfono, tengo que hablar con alguien que me vaya encaminando hacia una ayuda profesional. Sí, bueno, hay grupos de apoyo en Facebook, a propósito también, grupos de apoyo en todos lados. Hoy día Internet es una herramienta en ese sentido maravillosa porque nos permite obtener esos recursos y acercarnos a otras personas, a los testimonios de otras personas que nos van a permitir, por ejemplo, entender lo que nos está ocurriendo y encontrar de nuevo una salida. Estoy buscando otra estadística que tiene que ver con la estacionalidad. Se dice, ¿verdad?, normalmente que la primavera es como quizás la época en que más depresiones o más suicidios se producen, pero no es así, es cerca de las fiestas, en Navidad y Año Nuevo. Enero, de hecho, es el mes del año en el que más personas se suicidan. Sí, y probablemente se relaciona mucho, ¿cierto?, con que ahí esa sensación de soledad viene con mayor fuerza. En que si siento que, porque también hay estudios, ¿cierto?, que las fiestas de cumpleaños, Navidad y otras fiestas nacionales se relacionan con un alto nivel de conflicto familiar. Que aparentemente, ¿cierto?, todo es feliz, todo está bien,
pero también como es una instancia de reunión familiar, aumenta las exigencias de cómo tiene que ser esa reunión familiar y se generan conflictos. Y ahí, ¿cierto?, cuando hay un contexto de ánimo bajo, de bajo control de impulso, de que estoy hace tiempo meditando, es como un gatillante, como que era el último empujón que me faltaba para sentirme mal. Y ahí entonces se produce este aumento de intentos de suicidio o de suicidios consumados. Lo mismo que las vacaciones, ¿cierto? Que empiezo a pensar con quién voy, con quién salgo, a dónde, no puedo, ¿cierto? Y ya también empiezo a recrear una serie de conflictos internos que puedo tener en relación al tema. Sí, otro dato, me corrijo, no es el mes de enero, sino que en noviembre y diciembre la mayor ocurrencia. Coincide con la primera, pero no con el comienzo, sino hacia el final, y está asociado a las fiestas de fin de año. Y los días en que más ocurre, mayor regularidad, son los días sábado, domingo y lunes. Y volvemos a la idea de que, bueno, uno puede estar trabajando, ¿verdad?, de lunes a viernes y eso mantener un poco tu cabeza ocupada en relación a este tema. Y a distraerse de uno mismo. De uno mismo y el sábado y el domingo, una persona que es solitaria, que está aislada emocionalmente, no aislada físicamente. Se vuelve a conectar. Se vuelve a conectar y siente con mayor peso eso que está viviendo. Sí. Bueno, y ahí creo que, bueno, por supuesto que podríamos entrar como a lo mejor a los aspectos más psicopatológicos, pero, por ejemplo, alguien que se aturde haciendo cosas y ese aturdimiento le resulta eficaz aparentemente, genera mucha sorpresa en el resto de que esa persona esté mal. Alguien que pasa todo el día, todos los días de la vida ocupadísimo, pero que muchas veces esa búsqueda de cosas por hacer tiene que ver con un abandono de sí mismo. O sea, no siempre, vuelvo a decir eso de que cuando uno hace una caricatura, es eso, una caricatura, una generalización, pero en algunos de esos casos tiene que ver con una búsqueda de solución, así como de que ya, si yo hago muchas cosas, no voy a pensar en esto, no me voy a sentir tan mal, no me voy a querer morir. Pero si por alguna razón eso para, porque me accidenté, y estoy con licencia médica en la casa, vuelve todo mi conflicto interno y vuelvo a sentirme mal, vuelvo a sentirme solo. Y que a veces, ¿cierto?, esa sensación lleva a otras cosas, como incluso las adicciones, por ejemplo, que también tienen una misma raíz, en cómo no puedo soportar mi estado interno así, sola, ¿cierto?, sino que necesito algo que me ayude a sobrevivir. Por ejemplo, una droga, por ejemplo, estar ocupadísima todo el tiempo, por ejemplo, estar en relaciones, aunque no sean satisfactorias, pero que es algo en reemplazo de esta sensación de que no logro conectarme. Mira, acá en las cifras, a propósito, de estilos de vida y de situaciones que pueden desde fuera estarnos afectando, las tasas a nivel de región, las más altas de suicidio, a excepción de la quinta región, son todas regiones que tienen menos de 900.000 habitantes. Y la que tiene mayor tasa de suicidios es la 10ª región. Es que alguna vez me tocó leer sobre eso por los asuntos de los documentos del ministerio. Entonces, llamaba harto la atención porque uno idealiza harto la vida fuera de Santiago, como que todo bucólico, lindo, el bosque, la lluvia, el viento, o en el verano, no sé, el río, el lago, para bañarse y todo eso, pero hay una soledad tremenda en que las distancias de una casa con otra casa son enormes, en que también la cultura es súper cerrada y no admite ciertas diferencias, el prejuicio es mayor en comunidades pequeñas que en una comunidad grande donde uno se puede volver un poco anónima y encontrar en algún punto una tribu parecida a uno. En cambio, en una comunidad que es más homogénea, pequeña, cualquier diferencia es poco tolerada, hay mucho prejuicio, la violencia con que esta comunidad actúa sobre la diferencia es muy alta. Entonces, un adolescente que sea distinto, una mujer que esté viviendo una situación compleja, un hombre que se siente poco productivo, qué sé yo, ¿cierto?, pasa a ser un problema que de una magnitud diferente de la que nosotros vivimos acá, donde podemos, ¿cierto?, a lo mejor como sea, conseguir alguna ayuda un poco más probable, por lo menos. ¿Ya? Allá, no sé, pues Coyhaique, Aysén, si estoy perdida en un campo, llueve y me siento mal, ¿qué hago? Es más difícil conseguir esa ayuda. Nosotros hablamos antes de partir de un programa que hicimos hace unos años sobre discriminación.
Y la autodenominada comunidad LGTB es la que está más expuesta desde ese punto de vista, justamente a propósito de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y particularmente en las regiones más fronterizas, donde, como dices tú, los cánones son mucho más estrictos, más conservadores, más cerradas. Quería darte un dato que tiene que ver con lo mismo. Dice, las 6 regiones con más altas tasas de suicidio, casi 1.000 habitantes, se vinculan con las regiones con menor densidad poblacional, que coincidentemente son aquellas regiones fronterizas y extremas del país. Y también, por ejemplo, el grupo de habitantes originarios, ¿cierto? Que son hijos de mapuche o mapuches que se definen y autodefinen como mapuches, también tienen un alto nivel de suicidabilidad porque están en una cultura que también es presionada desde fuera a no seguir siendo esa cultura, que choca a cada rato con valores distintos, con una concepción del espacio, del tiempo, que es muy diferente de la cultura chilena, que aunque sea indefinible, hay una cultura chilena, y que presiona a estos grupos originarios, ¿cierto?, de personas que a la larga sienten que no encajan, que no encuentran su espacio. También es llamativo ese tema y cómo esa población, por ejemplo, que vive en Santiago, que se ha sido trasladada, no logra tampoco armar un ecosistema más acorde a sus propias creencias, a su propia forma de concebir la vida. Entonces también los pone en una situación compleja. Mira, te voy a dar un dato y te voy a pedir tu opinión respecto a qué es lo que piensas a propósito de esto que estamos como trabajando y tratando de entender el fenómeno que tiene que ver con la soledad de nuevo, ¿no? Así como el aislamiento, el no poder insertarse, como decías tú recién, armar su ecosistema social, emocional, que es el siguiente, de sentido común, de buena primera uno podría decir que el desempleo está asociado al suicidio, ¿no? Y sucede que en el estudio que se hizo por el MinSal ocurre todo lo contrario. El comportamiento de la curva de desempleo es inverso a la curva del suicidio. Esto es que a mayor desempleo hay menos suicidio y viceversa, a menor desempleo, más suicidio. Impresionante. Interesante, ¿eh? Porque yo, de no leerlo acá, yo le creo obviamente al estudio del MinSal, uno podría pensar que es todo lo contrario, pero volviendo a esta idea que tú estabas recién desarrollando, ¿no? Cuando alguien cae en desempleo, a veces se genera una red de protección o de reacción frente a eso. ¿No? Gente que se pasa el dato, que dice, oye, mira este cabrón. Pero por ejemplo, eso mismo, o la ¿cierto? misma familia, pasa más tiempo con la familia. Uno observa que un desempleado también puede tener distintas opciones. Hay algunos que se sienten avergonzados por estar desempleados y tratan de que no mucha gente sepa y tratan de buscar pega ellos solitos, así como de a poco. Y hay otros que asumen el desempleo como, ya, lo voy a decir por todo el lado porque de algún lugar me va a salir una pega, y lo muestran y piden ayuda, y esas personas probablemente viven su desempleo de una manera muy distinta a este otro que está como avergonzado, ¿ya? Sí. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, con el trabajo, ¿cierto? ¿Cómo me lo tomo el trabajo? ¿Es mi sentido de vida el trabajo? ¿Es ahí donde pongo todo mi valor como persona? Y ahí uno podría pensar, ¿por qué alguien que está empleado, ¿cierto?, con mayor índice de empleo como población, ¿cierto?, podría estar sufriendo? Claro que sí, pues si se siente muy presionado, ¿cierto? Yo creo que tú has tenido pacientes también, yo también, en que definen su existencia en torno al trabajo. Que si me va bien en el trabajo, tiene sentido que yo esté vivo. Es que si ya no me inflan, si ya todas las ideas que propongo a nadie le importan, o que cada vez estoy viendo que me van dejando de lado, es un factor de depresión para mucha gente. Entonces ahí el significado del trabajo también es muy individual, pero sigue ciertos patrones sociales también, de la hiperexigencia entre comillas, ¿cierto? Sabemos que Chile es uno de los países menos productivos también, para variar de la OCDE, pero como que nos damos muchas vueltas como hámster en el trabajo, no logramos muchos resultados, pero nos exigimos harto. Bueno, de nuevo, volviendo a lo que decías tú, esto de ser mamífero, ¿verdad? Y como la tendencia natural de los niños de ayudarse. Yo creo que en tanto nos hemos constituido como una sociedad exitista, también por definición nos hemos convertido en competidores, ¿no? Justo, sí. En ver al otro no como mi colega, como mi compañero, mi socio, claro. Como socio, sino como un rival. Y en tanto eso es así, por más que me vaya bien, lo que se va provocando es nuevo distanciamiento, aislamiento respecto del otro. Hay a propósito de pacientes, lo que tú decías, yo he notado a mi alrededor
una idea, es como un valor social, que es el estar bien. Que uno tiene que estar bien o demostrar que estar bien de la manera que sea, económicamente. Está prohibido decir no, más o menos, estoy mal como está yendo, más o menos, tengo problemas. Siempre positivo, siempre positivo. ¿Cierto? Sí, una lata. ¿Cierto? Pero que va contra natura en alguna medida, ¿no? Te voy a dar otro dato que nos va a permitir tal vez hablar desde otra arista, que tiene que ver con los porcentajes. El mayor porcentaje de suicidios está en el grupo de edad entre los 25 y los 44 años, que corresponde al 43,2%, y entre los 45 y 64, que corresponde al casi 30%. Entonces estamos hablando casi de un 75% de los suicidios ocurren entre los 25 y los 64 años, que es cuando estamos full productivos, por así decirlo, ¿no? Con nuestro pic del desarrollo intelectual, nuestra energía en el tope como para hacer cosas, para producir cosas. Claro, entonces, ¿por qué razón, si eso es así, y particularmente entre los 25 y los 44 años, ocurre casi la mitad de los suicidios? Y tendrá que ver con esto que estamos hablando, es una pregunta, ¿no? Tendrá que ver con que nos hemos constituido como una sociedad que va contra la naturaleza humana, que es justamente solidaria o mamífera, como dices tú, ¿no? De generar un grupo, de tener lazos, de tener redes, versus el competidor que está solo. igual en la puerta, como lo ven estos el que gana está solo. Los 100 metros, ¿verdad? Y cada uno está en su carril y piensa solo en llegar y correr lo más fuerte posible para llegar, sin preocuparse de lo que pasa al lado. Y ojalá el de al lado se caiga, porque sí te da una ventaja. Tenemos que ir cerrando, estamos en el tiempo. Sí, yo creo que justo es la idea como para ir cerrando, ¿cierto? Que a lo mejor justo en la etapa donde podemos hacer más cosas, tenemos más problemas. Y es muy probable que tenga que ver con esto de la sensación de que si yo estoy quitando el lugar a otro. ¿Ya? Y lo que nos falta, creo yo, es conexión, ¿cierto? Cabemos todos, con nuestras diferencias. Y para eso tenemos que conectarnos y entendernos, conversar. Yo les decía al principio del programa que nosotros lo que queremos hacer es como fomentar y hacer un aporte para la mejor convivencia social. Y aquí estamos hablando de eso. De eso, de caber todos. Exacto, es como, no sé, yo me acuerdo de un extranjero, me acuerdo que era colombiano, no me acuerdo qué nacionalidad era, que él me decía que le llamaba mucho la atención que en Chile cuando tú ibas manejando y señalizabas para doblar, la gente no te dejaba pasar. Y que se tenía el espacio, él se trataba de meter, el gallo le ponía el auto, ¿no? Entonces él decía, pero si yo solo quiero doblar, lo único que quiero es doblar, no le estoy haciendo ningún daño si lo pongo delante de él, que sea. Hay algo ahí de esto que estamos hablando, bueno, vamos a tener la oportunidad de profundizar en los siguientes capítulos. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros. Es parte ya estable del equipo, así que vamos a estar todos los programas con ella. Van a estar viendo igual. Sí, vamos a estar viendo y escuchando. Quiero agradecer nuevamente al Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 2019, porque, de nuevo, sin ello no estaríamos llegando hasta ustedes. Esperamos que les sea de utilidad, que realmente les sirva a ustedes estos programas como una fuente de información que sea veraz, ¿verdad? Y que realmente útil para enfrentar este tema tan difícil y tan vigente. Y muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos. Sí, hasta el siguiente. Hasta el siguiente, nos pueden escuchar los audios en la radio San Francisco Solano, FM, y también por YouTube, que es Feriales, el canal de YouTube es TV Lumen Social, lo mismo en la página de Facebook. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Nos vemos.